Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche de jueves 27 del mes de marzo. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico y hoy nos corresponde el capítulo 7. Terminamos la semana pasada con el capítulo 6, fuimos versículo a versículo y la intención es abarcar todo el evangelio según San Juan de esta misma manera, versículo a versículo. Entonces, vamos a iniciar. Solo, como ustedes saben, estamos transmitiendo también simultáneamente para la iglesia en donde estamos haciendo el trabajo de enseñar, en donde nos congregamos. Iglesia Evangélica Bautista Nueva Generación, aquí en Ciudad de Guatemala. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan aquí desde las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también para las personas que van a ver este estudio, este video más adelante. Les enviamos un cordial saludo. Voy a dar un par de minutos más para que los hermanos se puedan conectar, y mientras tanto, ustedes que ya están aquí viéndonos, pueden ir por su Biblia para que vayan cotejando versículo a versículo lo que vamos a ir estudiando aquí. Repito, hoy iniciamos Juan capítulo 7. Y aquí hay algunos aspectos muy importantes para tratar, y uno de los que más me llama la atención es acerca de que se habla de los hermanos de Jesús. Entonces, vamos a ver, vaya a traer su Biblia. Yo estoy esperando aquí que los hermanos que van a estar en la reunión de la iglesia local aquí en Guatemala, pues puedan entrar. Vamos a ver si ya se puede. Vamos a ver. Vamos a solicitar unirnos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Ernesto? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Me alegro. Bien, gracias a Dios, bien. Ah, ok. Había visto que había problemillas ahí con la computadora. Sí, es que bueno, como cambié de computadora con otra que había en casa, así que, pero ahora gracias a Dios ya estamos listos. Ah, ok. Ok, entonces empecemos. Esperamos unos minutitos más, perdón. ¿Qué manda? Esperamos unos minutitos más. Ah, va, está bien. Mientras tanto, pues aprovecho para saludar a los hermanos que ya están por aquí,
Kevin y su familia, Dios les bendiga. Hola, buenas noches. Bendiciones. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, bien. ¿Y usted, hermano, cómo está? Bien, gracias a Dios, hermanos. Aquí disfrutando de este clima cálido que hemos estado teniendo aquí en Ciudad de Guatemala en los últimos días. Pero dicen que viene una onda fría. No sé si han visto las noticias del clima. Sí, lo hemos visto. Qué raro, ¿verdad, hermanos? No se queden conformes, los que les gusta el frío, el calor, entonces un poquito para cada uno. Recuerdo que hace años no era así, hermanos. Ya en lo que era marzo y abril, meses calurosos hasta Así es. todo lo que da. Sí, hermanos. Y se va a poner peor. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Amén. Y los hermanos que también nos ven por vía Facebook y YouTube. Saludos también, bendiciones, que el Señor les bendiga y gracias por estar aquí en esta transmisión. Estimado hermano Brian Muñoz, desde Popayán del Cauca, allá en Colombia, que el Señor le bendiga, hermano, qué bueno verle por aquí. Bienvenido. Saludos y bendiciones, amados hermanos. Feliz noche acá. Deseoso de recibir la porción de la palabra. Amén. Excelente. Podríamos, hermano Brian, si nos puede dirigir en palabras de oración para comenzar. Bien, claro que sí, hermanos. Amén. Gracias. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, venimos delante de ti, Señor, mis hermanos y yo, con deseo, anhelo y disposición de ser nutridos, sustentados, reargudidos, consolados y confrontados con tu palabra, Dios. Pedimos que dé sabiduría al hermano, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos en justicia y dándonos conocimiento, Señor, para abundar en la gracia y en el amor de Dios, en la comunión con mis hermanos, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Entonces, ya tienen su Biblia por ahí. Vamos a iniciar Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, como ustedes recordarán, hermanos, estudiamos el capítulo 6 hasta el versículo 71. Y pues vimos, hermanos, versículo a versículo el capítulo 6 y hoy empezamos el 7. La palabra del Señor dice, capítulo 7 y versículo 1, a partir del versículo 1. El objetivo es meditar en la noche de hoy hasta el versículo 9. A ver si el tiempo nos lo permite. Si no, pues seguimos la próxima semana. Afortunadamente, pues no tenemos un calendario cerrado, sino pues podemos parar y seguir en donde nos vayamos quedando. La palabra del Señor dice así, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, que hay aquí algunos detalles que son bien interesantes, hermanos, de analizar, y es que ahí dice, después de estas cosas. Esta expresión significa todo lo que sucedió en el capítulo 6, hermanos, a partir del versículo 1 hasta el versículo 71. Y sabían ustedes, hermanos, que del versículo 71 del capítulo 6 al versículo 1 del capítulo 7 hay un lapso, hermanos, de 7 meses. Fíjense, un lapso de 7 meses, porque mientras en el capítulo 6, hermanos, entre el versículo 1 y 71, dice que ocurrió alrededor de la Pascua. Esto es en el mes de abril, hermanos. Amén. Juan, capítulo 6 y versículo 4, nos lo dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, dice. En el capítulo 7, a partir del versículo 1, en adelante, hasta el 53,
ocurre la fiesta de los tabernáculos, hermanos, y esto es en octubre. Entonces vemos ahí ese lapso, hermanos. Fíjense que Juan el evangelista no escribió, hermanos, acerca de estos meses, porque el propósito de él no era presentar una cronología exhaustiva de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que él quería era retratarle, presentarle como el Mesías, como el Hijo de Dios. Amén. También él quería mostrar la manera en la que reaccionaron y respondieron ante él las personas. Amén. Pero hay un lapso ahí de 7 meses. Fíjense, hermanos, dice, andaba en Galilea. En el capítulo 6 indica que Jesús pasó 2 días con la multitud, ¿se acuerdan? Capítulo 6 y versículo 22. Dice ahí, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Esto denota que el Señor pasó con la multitud 2 días, hermanos. Pero predicó, hermanos, 7 meses. O sea, ese lapso que hay entre un capítulo y el otro es de 7 meses. Y esos 7 meses, hermanos, los dedicó exclusivamente a la enseñanza a los 12 discípulos, hermanos. ¿Se acuerdan cómo terminó el capítulo 6, hermanos? Que a mí me conmueve, ya me dieron ganas de llorar, porque termina ese capítulo, hermanos, con estas palabras del apóstol Pedro, cuando el Señor les dice, cuando se van, cuando lo abandonan muchos, Jesús les dice a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Y la respuesta de Pedro, hermanos, que ahí sí se sacó un 10, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión maravillosa, hermanos. Y entonces el Señor dedica esos 7 meses para enseñarles, hermanos. Amén. Para enseñar, para capacitar a los 12 que creyeron en él. Entonces, es ese lapso, hermanos, que está entre un capítulo y el otro. Volvamos al versículo 1. Dice, después de estas cosas, ya vimos lo que significa la expresión después de estas cosas. O sea, 7 meses después, podríamos decirlo así, dice, andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, los maestros de la ley, los fariseos, sus opositores, hermanos, sus enemigos estaban maquinando matarle. Amén. Jesús permaneció en Galilea, hermanos. Dice ahí que no quería quedarse en Judea, que era el centro de los judíos, porque esta gente, hermanos, buscaba matarle. Había un acuerdo general, hermanos, de que entre los judíos a los que se hace referencia en este versículo, hermanos, líderes, maestros de la ley, gobernantes, había un acuerdo para prender a Jesús y matarlo, hermanos. Estas personas odiaban amargamente a nuestro Señor y buscaban esa oportunidad para matarle. Nuestro Señor lo sabía, hermanos, ya de sobra sabemos que él no necesitaba que nadie le dijera lo que hay en el corazón del hombre. El Señor siempre yendo un paso adelante de sus opositores. Entonces, por tal razón, dice ahí que el Señor no quería andar en Judea. No había llegado el momento todavía, hermanos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice el versículo 2. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, para recordar un poquito, era un acontecimiento muy importante en el calendario judío. Se celebraba en la época de la cosecha, hermanos, en lo que equivale ahora con nosotros en el mes de octubre. Amén. Y remontaba, hermanos, el hecho de que los judíos habían vivido en refugios, en tabernáculos, en chocitas, decimos en Guatemala, en covachas. Y estas eran temporales, después de haber salido de Egipto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, allá en el Éxodo?
se nos habla de esto. Era una festividad gozosa, hermanos, una festividad alegre, que miraba hacia adelante, hermanos, hacia el futuro, a ese tiempo venidero en el que reinaría el Mesías, y en que la nación judía, hermanos, ya salvada, habitaría en la tierra, hermanos, con paz y prosperidad. Hacia eso enfocaba la fiesta de los tabernáculos. Versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ay, hermanos, qué tristeza, los propios hermanos del Señor. Los hermanos del Señor, hermanos, vamos a tomarnos unos minutos para hablar de ellos. Hay 3 teorías, hermanos. El catolicismo romano presenta por lo menos 2, ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en el objetivo, hermanos, bienvenido, José, Dios te bendiga. En el objetivo de querer siempre enseñar la perpetua virginidad de María, entonces enseñan de que estos hermanos, como les digo, ellos no se ponen de acuerdo, enseñan, hay una corriente que dice que eran hijos de José en un matrimonio anterior. La otra teoría, digamos, es la que presenta, ¿cómo se llama el que tradujo la Biblia Vulgata latina? Jerónimo. Jerónimo presenta esta otra teoría y él les busca mamá a todos los hermanos de Jesús. O sea, para justificar, como para decir que eran primos y no hijos de María, hermanos. Pero la escritura es clara. La escritura es clara y nos presenta a los hermanos de Jesús. Eran medio hermanos, amén, porque en vista de la concepción virginal de Jesús, pues estos hermanos eran hermanos solo de parte de María. Eran hijos del matrimonio, hermanos, por supuesto. El matrimonio no es pecado, el matrimonio no es nada malo, hermanos. El apóstol Pablo lo dice allá en 1 Corintios en el capítulo 7, el matrimonio no es pecado, amén. Y estos otros hijos que se mencionan aquí eran hijos de María con José después de que nació Jesús. En Mateo 13:55 aparece la siguiente lista de los hermanos de Jesús, hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas. Amén. Jacobo, hermanos, es el mismo Santiago. Santiago y Jacobo es como una contracción de letras, como digamos aquí en América Latina, alguien que se llame Francisco y le dicen Pancho. Alguien que se llame José y aquí en Guatemala le decimos Chepe o le decimos Pepe. Amén. Entonces Jacobo y Santiago son el mismo. Este Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, es el escritor de la epístola que lleva su nombre, Epístola Universal de Santiago. Amén. Estos hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, en el interés que tenía Jerónimo de digamos, consolidar esa enseñanza que tienen de ellos de la perpetua virginidad de María, pues Jerónimo hizo ahí una submezcolanza así mera extraña y les puso otra mamá. Me tomaría mucho tiempo explicar cómo él lo arregló para buscarles otra mamá. El caso es de que dice que Jacobo, José, Simón y Judas eran discípulos de Jesús, o sea, son los nombres de los apóstoles. Entre los 12 había también, hermanos, un Jacobo, o alguien que se llamaba Jacobo, creo que no uno, sino 2, amén, un Simón, un Judas, y dice esta tesis que estos supuestos hermanos, o sea, estos hermanos de Jesús son hermanos en la fe. Se les llama aquí hermanos por ser hermanos en la fe.
no hermanos, digamos, carnales de nuestro Señor Jesús. Pero, hermanos, hay varias veces que se menciona separadamente a los hermanos de Jesús, los hermanos en la fe, y a los hermanos carnales. Amén. Por ejemplo, en Juan capítulo 2 y versículo 12 dice: después de esto descendieron a Cafarnaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. O sea, hay una diferencia aquí entre los dos grupos, y no es el único lugar, hermanos. En Hechos capítulo 1 y versículo 14 también. Bueno, eso lo vamos a tocar más adelantito. El caso es de que para tratar de preservar esa doctrina que tienen, ese dogma de la inmaculada, de la perpetua virginidad de María, pues le buscan ahí 3 pies al gato. Pero la escritura es clara, hermanos. Ahora bien, eran por lo menos 4 hermanos varones. No, eran 4. Ahí se menciona el nombre de los 4 y por lo menos 2 mujeres. Por lo menos 2. No se dicen sus nombres, pero se dice que la gente lo conocía, hermanos. La gente conocía a Jesús, le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Entonces, pues eso nos deja claro, hermanos. La gente lo conocía a su familia y habían vivido ahí, hermanos, en el vecindario, digámosle así, por eso es que lo conocían. Ahora bien, hermanos, dice que no creían en él, o sea, no pueden ser sus discípulos, porque sus discípulos sí creían en él, hermanos. Amén. Bueno, dice, hermanos, aquí la palabra del Señor que no creían en él. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Más adelante nos va a especificar el apóstol que estos hermanos de Jesús no creían en él. Le dijeron que había de ir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y hacer ahí algunos de sus milagros para que sus discípulos, o sea, la gente que venía siguiéndolo, pudieran ver las obras que hacía. Aunque no creían en él, hermanos, querían que se manifestara abiertamente, pero lejos de la casa, hermanos. Amén. Quizá querían la atención de la gente, que la atención de la gente se volcara hacia Jesús, pero lejos de la casa. Amén. Porque estos hermanos a menudo se sentían avergonzados de su hermano mayor. Y es de comprenderlo, hermano, en cierta manera es de comprenderlo, porque imagínense ustedes que su hermano, el hermano de uno de nosotros, anda en las calles diciendo cosas como que él bajó del cielo, como que él es el Hijo de Dios, como que él es el pan de vida que bajó del cielo, y que anda enseñando estas cosas en la calle. Sus hermanos, como que les daba vergüenza, hermanos. Dice la palabra de Dios que ellos creían que Jesús estaba loco, hermanos. Marcos capítulo 13 versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. O sea, su propia familia creían que Jesús estaba loco, hermanos. Les daba vergüenza su hermano mayor. Esa es la verdad, hermanos. Así lo dice la escritura, creían que estaba loco. Amén. Versículo 4 dice: porque ninguno que procura darse, siguen sus hermanos, ¿verdad? Dice, y le dicen: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Quizás estas palabras, hermanos, eran dichas con sarcasmo. Todo eso que andas diciendo, todas esas cosas que andas predicando, todas esas locuras. Acuérdense que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, hermanos. ¿Por qué no vas y predícalas allá donde mucha gente te mire? Manifiéstate al mundo. Y lo decían con sarcasmo, hermanos, con burla. Amén.
¿por qué si no iba a hacer estos milagros a Galilea, si no quería hacerse famoso? Amén. Ahora es tu gran oportunidad. Eso le dicen. Anda allá donde hay mucha gente, allá anda, haz tus milagros, tus cosas, lo que predicas, lo que enseñas. Allá es tu oportunidad. Estás buscando hacerte famoso. Deberías ir a Jerusalén para la fiesta. Ahí va a haber mucha gente, va a haber cientos de personas. Y ahí vas a tener oportunidad de hacer milagros. Fíjense, hermanos, que Galilea es un lugar discreto. Y aquí estás haciendo tus milagros, le decía. Los estás haciendo prácticamente en secreto. ¿Por qué haces esto cuando sabemos que quieres ser bien conocido? ¿Por qué lo haces aquí en un lugar chiquito, en un lugar secreto, en Galilea? Ve allá. Allá hay mucha gente y hay fiesta ahorita. Amén. Ellos añaden, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Hermanos, aquí el pensamiento parece ser, si realmente eres el Mesías y haces estos milagros para demostrarlo, ¿por qué no presentas estas pruebas donde realmente cuentan que es en Judea? Aquí no. Amén. Pues así le hablaron sus hermanos. Dice el versículo 5, porque aún sus hermanos no creían en él. Entonces, hermanos, este versículo bota la tesis de que al decir hermanos de Jesús se refiere a que eran sus discípulos, los creyentes, hijos de otras señoras. Porque aquí dice que los hermanos no creían en él. Sus hermanos no tenían ningún deseo sincero de ver glorificado al Señor. Ni aun ellos, hermanos, creían que Jesús fuera el Mesías. Ya leímos que Marcos dejó registrado que creían que nuestro Señor Jesucristo estaba fuera de sus cabales. Lo creían loco, hermanos. Sus corazones, hermanos, no eran rectos para con el Señor. Debió ser especialmente amargo, hermanos, para nuestro Señor Jesús, que la gente que más ama, su familia, dudasen de sus palabras y de sus obras, hermanos. Esto debió, nuestro Señor, hermanos, si Él se conmovió por el pecado de la humanidad, cuánto más por la incredulidad de su propia gente, hermanos. ¿Cuán a menudo sucede esto, hermanos? Que las personas que les son fieles a Dios, hermanos, encuentran la más férrea oposición, hermanos, a su fe en su casa. Esto suele pasar, hermanos. Pero a quien le pase esto, hermanos, quien está siguiendo al Señor, quien ama al Señor y quiere luchar por cumplir su voluntad y quiere vivir una vida que agrada al Señor, pero en su misma casa encuentra burlas, encuentra oposición. Recuerde que a nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Así que no se desanime porque vamos a ver qué pasó al final con estos hermanos de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ver qué pasó con los hermanos de Jesús más adelante, porque estos hombres, miren cómo lo trataron. Lo sacaron de la casa, creían que estaba loco. Anda a enseñar tus cosas a otro lado. Se avergonzaban del Señor, hermanos. Amén. Y es que saben una cosa, hermanos, también. ¿Saben ustedes han imaginado, hermanos, lo difícil que era para estos hombres ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo? Imagina, es que la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, fue tentado en todo, pero nunca pecó. O sea, cuando él pasó por la niñez, por la adolescencia, él sufrió los cambios físicos, hermanos, de la adolescencia, los cambios, perdón, los cambios hormonales que sufre un adolescente. Nuestro Señor Jesús experimentó, hermanos, el cambio de voz, el crecimiento en estatura, pero no pecó. Y de niño, hermanos, él también fue tentado a hacer travesuras, pero qué difícil para sus hermanos tener un hermano mayor que siempre era, ¿por qué no decirlo, hermanos? Era el favorito, porque nunca hacía nada malo, hermanos.
nunca hacía travesuras, nunca se portaba mal, obedecía, honraba a sus padres. ¿Imaginan ustedes tener un hermano así, hermanos? Me imagino al pobre Santiago, me imagino como él siempre es presentado en esta lista de hermanos del Señor, como en primer lugar, tal vez él era el siguiente después de Jesús. Amén. Me imagino a Santiago, hermano, cayéndole mal su hermano mayor, porque siempre bien portado, las mejores calificaciones, siempre ayudando a papá, a José allá en el taller de carpintería, siempre haciendo las cosas bien, todo lo que hace es perfecto. Ay, hermanos, qué difícil, seguramente fue para ellos tener un hermano perfecto. Fue difícil, y eso como que le echó más leña al fuego para que les cayera mal, hermanos. Y a eso agréguenle que de un día para otro él comienza a predicar estas cosas, a decir: yo soy el Hijo de Dios. Amén. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Nadie llega a Dios el Padre si no es por mí. Entonces eso, hermanos, es normal que a los hermanos de Jesús les haya llegado a molestar. Sin embargo, afortunadamente, hermanos, la palabra de Dios deja registrado que estos hombres incrédulos, hermanos, terminaron perseverando junto a la naciente iglesia, hermanos. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 1 y versículo 14. La palabra de Dios, hermanos, nos deja registrada esta conversión. Amén. Hechos capítulo 1 y versículo 14. Voy a leer desde el 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Ya están, hermanos, estos 4 hombres ahí perseverando en oración junto a la iglesia. Ahí están, hermanos. Fíjense que Jacobo, José, Judas y Simón aparecen aquí ahora perseverando junto a la iglesia. Este Jacobo que se menciona aquí, les vuelvo a repetir, es el escritor de la epístola de Santiago. Pero quiero que notemos algo especial, hermanos. ¿Se acuerdan cómo se expresaban de él? ¿Cómo se expresó Santiago? Debe haber sido el precursor de eso, hermanos. De decir que Jesús estaba fuera de sí, él siendo el mayor, hermanos. Pero miren, hermanos, después de que dijo que Jesús estaba loco, después de que le dijo a Jesús: andase tus cosas allá, Judea, aquí lejos de la casa, allá que te miren, después de que le daba vergüenza que el Señor dijera eso, después de que se enojaba cuando el Señor era niño, era joven y todo lo hacía perfecto, y las felicitaciones para el hermano mayor, todo el hermano mayor, el hermano que sigue, hermanos, no podemos negarlo, eso molesta, la verdad. Entonces, Santiago, después de haber pensado esas cosas acerca de su hermano mayor, miren lo que escribe. Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora a su hermano, al que trató de loco, al que lo sacó de la casa para que fuera a predicar a otro lado, que no los pusiera en vergüenza, ahora lo llama Señor. Ay, hermanos, ahora lo llama Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir esta palabra griega, kurios? Señor quiere decir el amo, el dueño de mí, mi amo, mi dueño. Eso quiere decir Señor. Así le llama Santiago, hermanos. ¿Qué pasó para que él cambiara de esta manera? ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Vamos a ver
Vamos a ver Judas, el escritor de la epístola que lleva el nombre de Judas. Es otro de los que se menciona aquí, hermanos. Miren cómo inicia su carta, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hermanos, miren, no hay ya más. No necesitamos nada más, hermanos. Mire, si Jacobo, si Santiago llama a su hermano mayor, al que llamó loco, al que le daba vergüenza, al que le tenía envidia, lo llamó Señor, lo llamó amo. Miren lo que dice Judas. Judas, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra griega que se usa, hermanos, es doulos. Doulos. El hermano Salvador nos explicaba algo de esto el domingo recién pasado. No sé si recuerdan que explicó el significado de la palabra griega doulos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esclavo. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia, en la concordancia Strong. Dice doulos. Es la palabra griega que se utiliza aquí y esta quiere decir un esclavo. Miren, el otro hermano del Señor, si Santiago llamó a Jesús mi amo, mi dueño, Judas ahora llama a su hermano y dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo. Pero ¿qué pudo haber pasado, hermanos, para que estos hombres que creían loco a su hermano mayor, que le tuvieron envidia, que lo mandaron, lo sacaron de la casa, anda allá lejos? Pero ¿qué pasó para que ahora ellos lo llamen amo y Señor y ellos serían esclavos de él? No encuentro otra respuesta, hermanos. No encuentro otra respuesta más convincente que esta. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 6 y 7. Vamos a ir rápidamente. Si alguien lo encontrara, por favor, antes que yo. Bueno, aquí está. La pregunta fue, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres cambiaran de tener envidia a su hermano mayor a llamarle amo, a llamarle el dueño, a decirse esclavos de él? ¿Qué fue lo que cambió? Aquí la palabra de Dios dice, hablando de Jesús resucitado, dice, apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció ¿a quién, hermanos? A Jacobo. Se le apareció a su hermano mayor, hermanos. Eso fue, hermanos, lo que cambió por completo a este hombre. Y este hombre, la Biblia ya no lo dice, si le testificó a sus hermanos, o sus hermanos lo vieron, porque ahí dice que apareció a 500 hermanos, ya resucitado. El caso es de que ya cuando en la naciente iglesia, Hechos capítulo 1, versículo 14, estos 4 hombres ya están ahí junto a la iglesia, perseverando en oración, hermanos. Mire qué historia tan maravillosa. Me encanta, hermanos. Me encanta. Ya casi se me fue todo el tiempo en eso, pero es algo, hermanos, muy lindo de analizar, porque ¿cuántos de nosotros no hemos recibido oposición en nuestra misma casa por habernos convertido al Señor? Hermanos, en mi caso, fíjense, cuando yo me volví evangélico, bueno, a mis 12 años hice el primer intento, o más bien el Señor me llamó a esa edad de una campaña evangelística y yo sentí en mi corazón la necesidad de recibir al Señor y le dije a la persona que me había llevado, yo era un niño de 12 años, hermano, le dije, ¿puedo pasar? Cuando el predicador hizo la invitación a recibir a Cristo, yo le dije, ¿puedo pasar? Sí, me dijo,
Claro, y pasé, hermanos, y recibí al Señor y fue algo maravilloso. Pero aquí en mi casa no me lo permitieron. Mi mamá se opuso, hermanos, y mi papá peor, hermanos. Pero qué caro le iba a salir a mi mamá no haberme dejado ser evangélico desde los 12 años, porque de los 13 a los 20 años, hermanos, yo fui el demonio. Mi mamá me tuvo que ir a levantar borracho una vez de una fiesta y causa de eso mi mamá se fracturó el pie, hermanos, y ella dejó este mundo sin haber sanado completamente de ese tobillo roto, hermanos. No me dejó ser evangélico desde los 12 años. A los 20 años, nuevamente el llamado, y ahí sí nadie me paró, hermano. Nadie pudo impedirme que yo siguiera al Señor, hermano. Sí, mi papá literalmente me sacó de la casa, me sacó corriendo, hermano. Me maldijo por ser evangélico. Eso para él era una ofensa, hermanos. Era una ofensa al honor de la familia, decía él. Sin embargo, hermanos, toda la casa, toda la familia, hermanos, para gloria del Señor, hoy son creyentes, hoy son convertidos. Y mi papá dejó este mundo, hermanos, para ir a la patria celestial siendo creyente. 15 días antes de fallecer, mi papá recibió a Cristo y confesó al Señor como su Salvador. Amén. Hermanos, así que no se desanimen si tienen oposición en casa. El Señor Jesús la tuvo. Y estos opositores, que son los que más duele, hermanos, porque es gente que uno ama, pues hay que pedir al Señor, hermanos. Hay que pedir al Señor. Yo anoté un versículo que el hermano, bueno, un par de versículos que el hermano Salvador nos compartía en estos domingos, en esta serie de Primera de Timoteo que nos ha estado compartiendo el hermano. Bueno, lo voy a buscar aquí en la electrónica para economizar un poco de tiempo. Hermanos, no se desanimen si tienen oposición dentro de la misma casa, hermanos. Y oren, hermanos, oren por estas personas, porque la palabra de Dios dice, hermanos, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, hermanos. Amén. El siervo del Señor debe de ser manso, pero hay unos versículos aquí, hermanos, que de verdad yo los anoté, pero en mi Biblia del celular, donde dice que oremos, hermanos, oremos por todos, aún por los que nos persiguen, porque no sabemos, hermanos, si Dios los salve, si Dios los persuada. ¿Alguien de ustedes recuerda esos versículos, hermanos? Porque ahorita hay veces que se me pierden aquí en la Biblia, donde dice que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bueno, no lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver, permítanme un momentito, porque si no, me quedo con la espinita. Y bueno, ¿sí? No es segunda Timoteo 2:15. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias, hermana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, esto es el mejor evangelismo que podemos hacer en nuestra casa. Amén. Presentarnos, hermanos, como siervos de Dios aprobados, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, porque saben una cosa, hermanos, siempre, y eso los que han tenido la experiencia de tener oposición en su casa, es lo que nos pasa, hermanos. Y no que sos evangélico, pues, y enojándote. Y no que sos evangélico, pues, y molestándote porque me puse tu ropa. A ver, y entonces se agarran de eso, hermanos, para
para fastidiarnos, hermanos, pero no desmayemos, sigamos adelante, hermanos. Recuerde usted siempre la historia de los hermanos de Jesús. Lo creían loco, lo creían fuera de sí, lo mandaron fuera de la casa, les daba vergüenza las cosas que él decía, las cosas que él enseñaba, pero estos hombres, llegó el momento en el que llegaron a tener a su hermano mayor por Señor, por amo. Amén. Y eso es maravilloso, hermanos, de verdad. Jacobo diciendo, cuando él escribió, diciendo que Jesucristo es su Señor. Judas llamándose siervo, llamándose esclavo. Ay, hermanos, qué maravilloso. Nos vamos a quedar en el versículo 6, en donde dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vamos a ver qué quiso decir el Señor con esta expresión, pero eso será para la próxima semana, hermanos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias por haber acompañado el estudio bíblico del día de hoy. Y recuerden que nos quedamos en el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Ahí nos quedamos y ahí vamos a retomar el estudio la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si alguien tiene algo para agregar, este es el momento. Y por mi parte, aquí termina el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias